Algo que hacemos en nuestro tiempo a solas con Dios es meditar en la palabra de Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios. Y yo he escuchado a muchas personas decir, ¿qué hago con la Biblia? ¿Cómo le empiezo? ¿Cómo leo? Otras personas bien honestas me dicen, yo no lo leo porque no le entiendo. Otros dicen, a mí no me gusta leer. He escuchado a mucha gente que me dice, a mí no me gusta leer. Pero honestamente, a todos nos gusta leer, depende de qué lees. Porque hay gente que he conocido, he tratado de hacerlos que lean libros y no te leen ningún libro. Es que yo no me gusta leer, no me gusta leer. Pero se la pasan todo el día leyendo Facebook. Se la pasan todo el día leyendo los mensajes de texto. ¿Sabías que la Biblia es un mensaje de texto? La Biblia es un mensaje de texto, Dios mandándote mensajes de texto. Así que esa excusa de que no te gusta leer ya no es válida. No, conmigo no cuenta, porque todo el tiempo nos las pasamos leyendo lo que queremos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Date cuenta cuántos verbos tienen estos versículos, ¿ok? Enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este versículo me encanta, es una de las bases para entender el propósito de la palabra de Dios. Dice que nos enseña el camino donde tenemos que andar. Nos reprende cuando nos salimos del camino, nos corrige y nos instruye para cómo regresar al camino, nos ayuda a ser fieles y a permanecer en el camino. Y cuando permanecemos en el camino, cuando menos te das cuenta, terminaste capacitado para todo lo que venga en tu vida, para todo lo que te enfrentes. Estás capacitado. ¿Cuántos quieren estar capacitados para todo lo que venga en el camino? Tener todas las herramientas, saber cómo usarlas. Una cosa es tener las herramientas y otra cosa es saber cómo usarlas. Hace tiempo, de hecho ya tiene años que la perdí en un aeropuerto. Tenía una de esas navajas suizas, de un paquetito, ¿verdad? Donde abres y tienes desarmador y navajas y tijeras y son unas, es un paquetito. El mío era rosita, estaba bien padre, pero obviamente no lo puse en mi maleta y una vez en el aeropuerto estaba en mi bolsa y me lo quitaron y ya no quise regresar por él. Total que, pero ¿sabes qué? A veces me sentía súper equipada porque tenía esta herramienta que tenía todas las herramientas que necesitaba para cualquier cosa. El problema era de que cuando quería abrirlo nunca podía abrirlos. Todas las herramientas, para los que saben de qué estoy hablando, es bien difícil abrirlos y a veces hasta se te rompe la uña, ¿verdad? Tratando de sacar una cosa. Entonces me valió perderla, aunque estaba muy padre y todo, pero eso me ayudó a entender que de nada te sirve tener las herramientas necesarias si no sabes usarlo, si no sabes cómo abrirlo. Y ¿sabías que la palabra de Dios nos dice que es una herramienta, que es un arma de defensa? Y de nada te sirve tener un arma tan poderosa que te puede defender, que te puede proteger, si no sabes cómo utilizarla. Hace tiempo también tomé una clase, todo un curso acerca de cómo manejar un arma, cómo manejar una pistola, y aprendí a disparar y bien buen tino que me sorprendí. Dije, wow, tengo buen tino. Pero pregúntame ahorita, ya se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque no lo he practicado, porque ni le puse mucha atención, solamente por seguir la clase. Pero de nada te sirve, de nada me sirve tener un arma si no sé cómo usarla. Y así es la vida de muchos cristianos, donde tenemos un arma poderosa, la palabra de Dios, y no sabemos cómo usarla, no sabemos qué hacer con ella. Al contrario, la vemos como una carga, y espero que con este mensaje cambies un poquito tu
tu perspectiva y aprendas algunas maneras prácticas de beneficiarte de la palabra de Dios, de saber cómo utilizarla en tu devocional, en tu tiempo a solas con Dios y cómo beneficiarte de todas estas promesas que están a nuestra disposición. Este versículo también nos decía que vamos a estar equipados para toda buena obra. Algo que me gusta aclarar es de que leer la Biblia no es la buena obra, ¿ok? Muchas veces pensamos, ok, voy a leer la Biblia y Dios me va a poner una palomita, ¿verdad? En el cielo y ya la hice. No, leer la Biblia o no leer la Biblia no se trata de hacer buenas obras, ¿ok? Si lees la Biblia, qué padre, te vas a beneficiar. Pero si no lees la Biblia, eso no cambia quién eres con Dios, no cambia el amor que Dios tiene hacia ti, los planes, la voluntad que Dios tiene hacia ti. Simplemente no conoces mucho de ello. Pero leer la Biblia no te hace una persona especial, no te hace una persona espiritual, ni siquiera te hace mejor. Y quizá algunos digan, wow, pastora, ¿cómo te atreves a decir eso? Leer la Biblia no te hace una persona mejor. Hay personas que no son creyentes y leen la Biblia más de lo que tú lo lees. Esto no cambia sus vidas espirituales. Hay personas que estudian la Biblia y conocen la Biblia y la utilizan completamente torcida. Entonces, leer la Biblia no te hace una mejor persona, leer la Biblia no te hace una persona espiritual o alguien súper especial. Muchas veces en nuestra mentalidad religiosa es de que si hacemos buenas obras, entonces soy mejor. Y la vida cristiana no se trata de eso. La Biblia cristiana no se trata de hacer mejor para ser mejor. No, la vida cristiana es de que porque ya somos mejor en Cristo, nueva creación, redimidos, familia de Dios, entonces se nos demanda, es como una consecuencia de que vamos a hacer buenas obras, pero no al revés. No hacemos la buena obra para ser mejor, no, porque tú eres mejor, entonces sabes qué hacerlo mejor, sabes qué hacer lo correcto. Y entonces quizá digas, ok, pero ¿cómo? ¿Qué hago con la Biblia? ¿Cómo la leo? ¿Cómo la estudio? No la entiendo. ¿Cuántos han tratado de leer algunas cosas? Honestamente, la Biblia puede mostrarte tantas cosas escandalosas que dices, wow. Hay cosas en la palabra de Dios que a mí no me gusta leer. Hay cosas en la palabra de Dios que me incomodan, que si lo permitiría casi te ofendes, ¿verdad? Pero para esto déjame darte algunas observaciones en cómo acercarnos a la palabra de Dios. Primero que nada, la Biblia es una biblioteca. ¿Ok? Eso significa Biblia, biblioteca, un conjunto de libros. Entonces la Biblia no es un libro solamente, es una compilación de muchos libros. Y esta es ese libro que desde toda la antigüedad es el único libro que ha sido cuidadosamente preservado. De hecho, es un milagro el que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Es maravilloso cuando estudias la historia. Obviamente creemos que es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña la verdad acerca de nuestra naturaleza humana, nos enseña la verdad acerca de la vida, nos muestra hacia dónde va la humanidad, nos muestra de dónde viene la humanidad, nos muestra el panorama de toda la humanidad, lo que nosotros le llamamos la cosmovisión, el propósito, cómo, cuándo, dónde, por qué. La palabra de Dios nos muestra todas estas verdades. La palabra de Dios también nos muestra consejos sabios de cómo vivir una vida bendecida. La palabra de Dios, creo que tú lo puedes testificar conmigo, es viva. Es viva. Tengo la Biblia que recibí cuando recibí a Jesús. Me regalaron una Biblia. Tiene la fecha 1988. Hice la cuenta, 35 años. Esa Biblia que tengo tiene 35 años. Tengo 35 años leyendo la palabra de Dios. No necesariamente cada día, no necesariamente capítulos y toda la Biblia. Toda la Biblia llevo como una década leyéndola como cada año. Pero antes solamente leía porciones. Pero yo dije,
35 años leyendo el mismo libro, tú pensarías que ya te la sabes de todas, tú pensarías que estás aburrida, tú pensarías que ya no necesitas, y te aseguro que no he aprendido, yo creo que ni un 10% de todo lo que está allí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, es eterna. Entre más aprendes, más necesitas aprender. Entre más entiendes, más te das cuenta que necesitas entender muchas más cosas. Algunas ideas equivocadas que muchas veces tenemos o asumimos acerca de la palabra de Dios. Número 1 es de que tenemos que reconocer que la Biblia no fue escrita a nosotros, ¿ok? La Biblia no fue escrita a ti, pero fue escrita para ti. La Biblia no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Si yo ahorita agarrara mi teléfono, recibiera una llamada y empezaría a hablar enfrente de ti, ajá, sí, ¿cómo? Ok, entonces, ok, está bien, cómpralo. Sí, pero asegúrate que solamente es un. Ok, lo llevas, ajá, nos vemos allá. Seguramente que tú estás, ok, ¿con quién estaría hablando? Pensando, ¿verdad? ¿Con quién? ¿De qué estarían hablando? ¿Qué comprarán? ¿Cuántos comprarán? ¿Dónde comprarán? Y así como tú estás, ¿de qué se trató esa conversación? Muchas veces es como leemos la Biblia. O más que nada, como tenemos que leer la Biblia. Ok, Pablo está hablándole a Timoteo. ¿Qué habrá pasado en ese momento? Entonces, la Biblia no fue escrita para ti, más bien no fue escrita a ti, pero fue escrita para ti, porque podemos beneficiarnos de esa conversación, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y saber diferenciar. Ok, Dios no me estaba escribiendo esto necesariamente, pero muchas promesas, la Biblia dice que te las puedes tomar y aunque fueron para una persona, también vale tomárselas para ti. Ok, entonces tenemos que asegurarnos que muchas veces entendemos que estamos leyendo los asuntos de otras personas, las cartas de otras personas. No hay privacidad para ellos, ¿verdad? Otra otra idea errónea que podemos tener acerca de la Biblia es de que la Biblia no es para tomarse literalmente. Y tú pensarías, una pastora diciendo que no tomes la Biblia literalmente, esto es bíblico. De hecho, esto es la vida. Tú sabes que ninguna conversación, más bien, no todas las conversaciones deben tomarse literalmente, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Acostumbras tú a ser sarcástico a veces? A mí me gusta tipo de sarcasmo cuando es como con humor, ¿verdad? Pero tú sabes que el sarcasmo no es para tomarse literalmente. Hay muchas cosas que nosotros hablamos y no necesariamente es para hablar literalmente. Como, ay, esa persona es como decimos, me da dolor de cabeza. Una persona no puede darte dolor de cabeza. Entonces no estamos hablando literalmente. La comunicación, no toda la comunicación debe tomarse literalmente. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es comunicación entre Dios y los hombres. Por lo tanto, toda la comunicación no debe tomarse literalmente. Jesús habló muchas analogías. Imagínate si lo tomáramos literalmente, ¿ok? Entonces tenemos que quitarnos esos lentes religiosos y no todas las palabras en la Biblia deben tomarse literalmente. Hay muchas analogías, hay muchos simbolismos. Muchas veces, si yo estuviera platicando contigo y tú me dices algo, yo puedo tratar de escuchar lo que me estás diciendo o yo puedo escuchar lo que yo quiera. ¿Es cierto? Entonces, tenemos que ser bien honestos que no vamos a tomar todo literalmente. Y eso trata en la comunicación con personas y eso trata con la Biblia. Otra cosa que muchas veces asumimos acerca de la Biblia es que es mágica o que es como un amuleto. La Biblia no es mágica, la Biblia no es un amuleto. Yo me acuerdo de niña,
no éramos cristianos, mi abuelita era cristiana y mi abuelita nos regaló una Biblia y nos dijo, cuando tengan miedo, lean el Salmo 91. Ok, pues en la noche de niñas, ¿verdad? Si te despertabas, tenías miedo, iba a traer la Biblia del cuarto de mi mamá, abría el Salmo 91 y lo ponía ahí. No lo leía, nada más abría y ponía, ¿verdad? Como si fuera un amuleto. Me volví a dormir. La superstición es bien poderosa, pero seguramente Dios está, ¿verdad? That's not how it works. Así no funciona la cosa. La Biblia no es mágica, ¿ok? No tenemos que usarla como un amuleto de que te pones la Biblia y te vas a defender. No, la Biblia es 100% divina, pero es una colaboración entre Dios y el hombre. Esto es maravilloso. Esto es todo un principio que Dios ha establecido desde siempre. Todo lo que Dios quiere hacer es en colaboración con el hombre. La Biblia no es totalmente, es 100% divina, pero fue transmitida a través de hombres. Así que no tenemos que verla así como algo wow, maravilloso. Es simplemente poderosa, es divina, pero es en cuanto, me estoy refiriendo a tu Biblia de papel o tu Biblia en el teléfono. No es verdad algo que tienes que, no lo toques o póstrate delante de. No es mágica, no es un amuleto, ¿ok? La Biblia es para ser meditada. Di conmigo meditar. Meditar es lo que se nos ordena que hagamos con la palabra de Dios. Hay una diferencia entre leer la Biblia, estudiarla y meditarla. Esas no son lo mismo. Y algo que muchas veces no consideramos es de que en nuestra mentalidad religiosa tienes que leer la Biblia. Pero ¿sabías que la Biblia no fue, por muchos años, no estaba a la disposición de las personas para que la leyeran? De hecho, la Biblia se leía públicamente. Desde la historia de Moisés hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús viene, la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento se leían públicamente, porque solamente los sacerdotes, solamente ciertas personas tenían acceso a lo que estaba escrito en papiros, en rollos, en pergaminos, y entonces la gente solamente asistía, escuchaba la palabra de Dios. Y lo que la Biblia nos dice, me encanta este versículo de Deuteronomio 6:6, dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Okay, entonces la gente asistía, escuchaba y guardaba en su corazón lo que habían escuchado y se iban a sus casas. Y no había Biblias, no había YouVersion, el app, no había Google para ver qué versículo me gusta el día de hoy, no había Instagram para que veas tu versículo inspiracional del día, no había nada de eso. Lo que tenías que hacer era poner atención cuando leían la Biblia públicamente, guardarlo en tu corazón. Y durante la semana, durante el tiempo que estabas sin escucharla otra vez, era meditar en la palabra, tratar de acordarte, tratar de ver cómo aplicarlo en tu vida, tratar de entender lo que leíste. ¿Por qué dijeron eso? Ya no me acuerdo. Y ibas con otra persona. ¿Qué te acuerdas de lo que vimos? Y la Biblia era para ser meditada personalmente y compartida con otras personas. Muchas personas en el Antiguo Testamento y aún durante el tiempo de Jesús ni siquiera sabían leer. No había alfabetización. Entonces la gente no sabía leer, aun si les hubieras dado una Biblia, no sabían leer, pocos apenas sabían cómo escribir sus nombres. Entonces eso de que tienes que leer la Biblia, es más importante que medites en la Biblia, es más importante que medites en la palabra de Dios. ¿Sabías que del Nuevo Testamento hasta los 1500 años es cuando no tenían una Biblia? La iglesia cristiana por 1500 años no tenían una Biblia personalmente, déjame corregir.
No había una Biblia personalmente donde cada persona podía tener una Biblia en sus manos. Hasta el año 1500, donde la impresión se inventa y se hacen copias de la palabra de Dios. Hasta los 1500 años es cuando la gente pudo tener acceso personalmente a una Biblia. Y para ellos se llevaron muchos años porque era muy caro. Y aunque estaba disponible, mucha gente no sabía leer. Entonces, imagínate, nosotros ahora tenemos Biblias por donde quiera. Vas a Hobby Lobby, vas a Costco, vas a la gasolinera y puedes encontrarte una Biblia. Y si no, está gratis en el teléfono. Cuántas aplicaciones en internet. Y nos perdemos muchas veces el valor de lo que tenemos a nuestra disposición y cuántas vidas no fueron perdidas por el que tú tengas una palabra de Dios. Si alguna vez has visto algún tipo de documental en Netflix, en Amazon, acerca de la imprenta de la Biblia, la reforma, cuántas personas no perdieron su vida por defender el que tú tengas una Biblia en tus manos. Es maravilloso, así que tenemos que aprender a valorarla un poquito más, pero mi punto aquí era, entiende que no se trata solamente de leer la Biblia, se trata de meditarla, de guardarla en tu corazón. Lo que estás escuchando ahorita, guárdalo en tu corazón y recuérdate de ello después. Ok, ¿qué aprendí en la iglesia? ¿Qué es algo que tocó mi corazón? Algo que me llamó la atención, algo que no sabía, algo que me ofendió de lo que escuché. Medita en esas cosas. ¿Por qué me molestó? ¿Qué me corrigió la palabra de Dios? Es meditar en la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que no vas a leer la Biblia, porque muchas veces la mejor manera de meditar la palabra es después de leerla. Y si tienes oportunidad, yo digo, ya que la tenemos en nuestras manos a disposición tan fácil, lee la Biblia. Lee la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia, ¿ok? Y vamos a entrar en eso. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, necesitamos tener una actitud de humildad, ¿ok? Y a lo que me refiero a una actitud de humildad es de que todos tenemos nuestras parcialidades, todos tenemos nuestras opiniones, nuestras experiencias, la actitud, el humor con el que tengas y muchas veces nos acercamos a la Biblia y queremos que la Biblia se ponga a nuestra disposición en lugar de nosotros doblegarnos, en lugar de nosotros tener una actitud humilde y reconocer lo que no sé, lo que no entiendo, todo el contexto histórico que no tengo ni idea y en lugar de empezar a juzgar y decir, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice aquello? No lo entiendo aquí. ¿Y cómo se atreve? Entiende que tú lo estás viendo con unos lentes de una cultura del siglo XXI que es muy diferente a los tiempos cuando se escribió. Por ejemplo, yo tengo unas experiencias chistosas hace como 10 años que tuvimos el privilegio para nuestro 15 aniversario de matrimonio, nos fuimos a Europa y nos llevamos a nuestros hijos, ¿verdad? Bien románticos mis aniversarios, siempre me llevo a mis hijos. Nos fuimos a Europa. Y estábamos en London y la primera noche que salimos a comer al restaurante, bien caro por cierto, mis hijos piden una limonada. ¿Y sabes qué? Les traen un spray. Y así como que todos sacados de onda, ¿verdad? Bueno, no era un spray, la marca Sprite, pero era un refresco burbujeante, efervescente, sabor a limón, como un 7-Up o un Sprite, algo así. Y así como que nos sacamos, no, disculpe, pedimos una limonada. Sí, esa es la limonada. Y todos así, ¿verdad? Como que atacados de risa. Después nos fuimos a Francia. Y en Francia, la primera vez que vamos a un restaurante nos sentamos y mis hijos piden una limonada. Y les traen un vaso largo, así flaquito, lleno de hielos con una cuchara. Y el mesero agarra una mitad de limón y se la exprime al vaso y te pone cubitos de azúcar, así como los que usas para el café, y esa es tu limonada. Y nosotros así como que atacados de la risa. Y me acordé
que años antes estuve en El Salvador, me fui de misiones, viví en El Salvador por un mes para levantar una iglesia, y durante esa estancia, en una noche calurosa, pero estaba lloviendo, pero hacía calor, mucha humedad, una muchacha, creo que era no sé si era de Guatemala o de Costa Rica o de Honduras, porque habían personas de muchos países que estábamos todos viviendo juntos. Y una muchacha me dice, ¿se te antoja una limonada? Y yo dije, sí, ¿verdad? Pues yo me imaginé un agua de limón así bien rica, bien refrescante. Y se fue a la cocina y regresa con una taza como de té y limón con miel caliente, así como que cuando lo que tomas en México, eso lo acostumbramos para la garganta. Y así yo bien desilusionada, y me dice, ay, aquí está tu limonada. Entonces, imagínate, cada quien en su cultura puede tener diferentes términos para algo. Pero si uno viene así bien orgulloso, ¿verdad? Es tan mal. No, no es tan mal. Simplemente tú tienes que ser un poquito humilde, flexible y moldearte a la cultura, en lugar de juzgar, en lugar de ofenderte, en lugar de pensar que todos están mal. Y muchas veces la actitud que tomamos al leer la Biblia es con nuestra mentalidad del 2023, con la cultura del 2023, y leemos cosas y así como que ay, están locos. No, tú necesitas tener humildad y conocer contexto, conocer un poquito de historia, y entonces empiezas a apreciar y dices, wow, esto es maravilloso, wow, ok. Y eso no quiere decir que vas a entenderlo todo, porque hay muchas cosas que no la vas a entender, pero tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con una actitud humilde, reconociendo que no lo sabes todo y que tu experiencia, tu punto de vista no es el mejor. Hay muchos tipos de vista, hay muchas experiencias, y una no es mejor que otra. En cuanto a traducciones, hay diferentes traducciones de la palabra de Dios. Hay traducciones. Primero que nada, la Biblia fue escrita en hebreo, la mayor parte, muy poquitas áreas en arameo, y casi la mayoría del Nuevo Testamento en griego. Ahora sí que está en griega la cosa. Entonces, para entender la palabra de Dios, tenemos que reconocer que fue traducida. Y si tú sabes un poquito de traducción, que creo que todos aquí entendemos acerca de traducción, que las traducciones pueden cambiar dependiendo de quién traduce las cosas. Si agarro una frase ahorita en inglés, te digo, todos aquí en esta cultura hemos tenido esta experiencia. Si agarramos una frase en inglés y le pido a 3 personas que me la traduzcan al español, podemos tener diferentes tipos de traducciones, ¿cierto? Porque cada quien la puede traducir en diferente manera. Entonces, de eso mismo se tratan las traducciones de la Biblia. No hay una traducción más santa que la otra, ¿ok? Simplemente son diferentes traducciones. Que hay una traducción que estás más acostumbrado a las más nuevas, no quiere decir que una sea más santa y esta es la verdadera traducción. No, las traducciones son traducciones. Las traducciones no son inspiradas por Dios. La original es lo inspirado por Dios. Entonces tenemos que ser un poquito también flexibles, no ser tan dogmáticos con las traducciones, y entender que en cuanto a las traducciones de la Biblia hay 3 categorías principales. Está la categoría de palabra por palabra, porque tú sabes que tú puedes traducir algo palabra por palabra. Y ese tipo de traducciones son muy buenas para estudiar la palabra de Dios, para saber casi exactamente cómo se decía la cosa. Y cuanto a traducciones palabra por palabra en español, por ejemplo, está como la Reina Valera, la Biblia de las Américas. Estas son las conocidas como palabra por palabra. Después tenemos traducciones que son pensamiento por pensamiento. Entonces, en lugar de traducirte cada palabra, traducimos como el pensamiento. Esta es la idea. ¿Todos me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, estos tipos de traducciones ya no son tan literales, pero el mensaje tratan de decirte cuál es la idea de lo que se estaba traduciendo. Y, por ejemplo, pensamiento a pensamiento, está la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente,
Y hay muchas nuevas, muchísimas traducciones nuevas en español que me encantan, porque es pensamiento tras pensamiento. Y después hay unas Biblias que tratan de traducir no palabra por palabra, no pensamiento por pensamiento, sino como que te lo parafrasean, te cambian casi todo el párrafo simplemente para darte a conocer. Entonces, esas traducciones son buenas para leer, para conocer un poquito, pero para estudiar tú quieres la que son palabra por palabra. Y lo que más te sugiero hacer es compara diferentes versiones. Es muy bueno comparar diferentes versiones y ver a cuál le agarras más, qué es lo que más tiene sentido para ti, etcétera. Así que las traducciones no son santas, ¿ok? Las traducciones simplemente son traducciones. La palabra de Dios sí es santa. Y me dices, pero ¿qué estoy leyendo? A veces abres la Biblia no se trata de abrirla, acuérdate, no es mágica, de abrir la verdad y cerrar los ojos y poner el dedo y Judas se ahorcó. No, ¿verdad? Así como que, no, este no es el que quería. Y la vuelves a cerrar, vuelves a abrir. Y entonces, no se trata de eso. Entender que estás leyendo, necesitas saber que principalmente el Antiguo Testamento tiene mucha historia, ¿ok? ¿Quieres conocer, aprender datos históricos del pueblo de Israel, de la humanidad? El Antiguo Testamento se trata de historia. El Antiguo Testamento habla mucho acerca de profecías y el Antiguo Testamento habla mucho acerca de sabiduría o poesía, lo que le llaman. El Antiguo Testamento para la Biblia judía, hebrea, se categoriza en estas tres partes: historia, poesía o sabiduría y las profecías. En el Nuevo Testamento, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Empieza con los evangelios que tienen que ver con la vida de Jesús. Después empieza con la historia de la iglesia, el libro de Hechos, y después son todas las epístolas que se les escribió a la iglesia. Acuérdate, la iglesia se juntaba, el pastor les predicaba la palabra y cada quien se iba meditando la palabra de Dios hasta que se volvían a juntar. Y estas son las epístolas y hasta el último terminamos con profecía. Entonces, cuando lees la Biblia, muchas veces vas a encontrarte historia, muchas veces poesía, sabiduría. Entonces es necesario entender qué es lo que estoy leyendo. No se trata de pura conducta, de puras reglas, Dios hablándote literalmente, porque muchas veces en la historia quizá no encuentres mucho que Dios te esté hablando, pero muchas veces Dios te puede hablar a través de esa historia. Entonces es necesario saber qué estás leyendo. Y para leer la Biblia, yo te sugiero, ya que la Biblia no es un libro que empieza desde el principio, sino es un conjunto de libros, entonces está bien si no empiezas desde el principio. Y yo te sugeriría, si apenas vas a empezar a leer la Biblia, empieza con Jesús, empieza con los evangelios, empieza con las historias de la iglesia. Y ahora sí, 6 prácticas, todo eso fue la introducción. ¿Qué tal? 6 maneras de qué hacer con la Biblia. Y apúrate porque se me está acabando el tiempo. No me distraigas más. 6 maneras de cómo meditar en la palabra de Dios. ¿Listo? La primera es visualiza. Visualiza la enseñanza, visualiza la escena, visualiza la promesa. ¿De qué se trata? Visualizarla estás leyendo los evangelios de cómo Jesús era niño y fue al templo. Métete a la historia y empieza a visualizarla como si fuera un cuento, como si fuera una película. Visualiza la palabra de Dios. Si se trata de una promesa, entonces visualiza esa promesa manifestada en tu vida. Jesús dice, ¿verdad? Y yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Visualiza esa promesa. Jesús está conmigo todo el tiempo, nunca me va a dejar. Eso es fe. La fe es usar nuestra imaginación para ver todo el mundo que no vemos en lo natural. Por ejemplo, visualiza la última cena en Mateo 26, en Juan 16.
Jesús hablándole a los discípulos, métete a la escena, ponte allí, ¿verdad? Como si estuvieras ¿cómo se llaman esos fotógrafos? De paparazzi, ¿verdad? En la esquina, viendo toda la escena. Métete a la escena, eso es visualizar. Esta es una manera de meditar en la palabra de Dios. Otra manera de meditar en la palabra de Dios es declárala. Declara la palabra de Dios. Declara es el verso, un versículo en voz alta, decláralo enfatizando cada palabra. Por ejemplo, Filipenses 1:16. Estoy convencido de esto: el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el fin. Declárala. Dios va a perfeccionar su obra en mí. Quiere decir que todavía no termino. Soy un proyecto en construcción, ¿ok? Entonces declárala en voz alta, declara con tu boca, enfatiza ciertas palabras, vuélvelo a repetir. Otra cosa es parafrasealo. ¿Qué es parafrasear? De que no lo dices literalmente, lo dices con tus propias palabras. Cámbiale tu propia traducción, no que estás cambiando la Biblia, sino que estás tratando de hacerlo más entendible. Por ejemplo, Efesios 3:20, y nuestro Dios suplirá todo mucho más abundantemente de lo que creemos, pedimos o pensamos. Ok, ¿cómo la parafraseas? Dios siempre me va a dar más de lo que me puedo imaginar, más de lo que sueño, más de lo que podría creer. Entonces estás agarrando la idea y poniéndole tus propios entendimientos de cómo aplicarla. Otra manera de meditar en la palabra de Dios es personalizarla, donde reemplazas la persona y te pones a ti, te pones tu nombre, te lo apropias. Filipenses 1:6 lo vimos hace un rato. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Cómo la personalizo? Estoy convencido de esto, Dios, de que tú que empezaste la buena obra en mí, en Laura, la vas a seguir perfeccionando hasta el último día, ¿verdad? Entonces la personalizas, te apropias de la palabra de Dios. Eso es meditar en la palabra de Dios. Otra manera en que meditas en la palabra de Dios es orarla. Agárrate ese versículo y hazla una oración. Dices, es que no sé cómo orar la palabra. Así es como lo haces. Ese mismo versículo, Filipenses 1:6. Padre, te doy las gracias de que tú empezaste una obra en mí. Y Padre, te doy las gracias. Yo creo por fe de que cada día tú sigues perfeccionando esa obra. Tú no me vas a dejar a medias, tú no me vas a dejar incompleta. Cada día, con todo lo que hago, lo que aprendo, tú sigues transformando, tú sigues esa obra en mi vida. Estás orando ese versículo, ¿ok? Entonces lo puedes visualizar, lo puedes declarar, lo puedes parafrasear, lo puedes personalizar, lo puedes orar. Y lo último es aplicarlo. Aplica la palabra de Dios. Ese es un tipo de meditar en la palabra de Dios. Aplícalo. Para ello, hay un pastor, el pastor Rick Warren. Él sacó todo un plan acerca de 40 días en la palabra, y en ese plan él hizo un acrónimo de cómo aplicar la palabra de Dios. Cuando te encuentras un versículo, cómo aplicarlo en tu vida. Y ese acrónimo es papá me ves, es la frase papá me ves, porque se trata de diferentes preguntas de qué hacer en cómo aplicar la palabra de Dios. La primera es preguntarte, ¿hay algún pecado que tengo que confesar? ¿Ok? Entonces dices, ¿hay algún pecado que tengo que confesar? Así es como puedo aplicar la palabra de Dios. Ok, Dios, estoy leyendo esto, tienes que perdonar 7 veces o 70 veces, y dices, ¿hay algún pecado que tengo que confesar? Ok, Dios, perdóname, no he perdonado tantas veces, ¿verdad? ¿Hay alguna actitud a cambiar? Necesito cambiar mi actitud. Sean misericordiosos los unos con los otros. ¿Hay alguna actitud que tengo que cambiar? Entonces, esto es como lo vas a aplicar. ¿Hay alguna promesa que puedo obtener, que puedo tomar para mi vida? ¿Hay algo que puedo alabar a Dios con ello?
Entonces, te preguntas, ¿verdad? Con lo que estás leyendo, te puedes hacer muchas preguntas. ¿Hay algún mandamiento que necesito obedecer? ¿Hay algún error que necesito evitar? Quizá esta historia me está dando una advertencia de algo que yo no tengo que hacer. ¿Hay alguna verdad que necesito creer en mi vida, recibir en mi vida? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay alguna súplica que puedo orar al respecto? Entonces, hay muchas maneras de cómo aplicar la palabra de Dios. Algo que yo personalmente me gusta hacer es de que después de que leo algo, muchas veces escribo, ok, puedo leer todo un capítulo o puedo leer 3 versículos. Agarro el que más me llamó la atención, lo escribo y después escribo una observación acerca de ese versículo. No sabía esto, no lo entendí. Oh, wow, esto me sorprendió. ¿Por qué me sorprendió? Y entonces escribes una observación, algo acerca del versículo, y después escribo alguna aplicación. ¿Hay alguna aplicación? ¿Hay algo que puedo aprender, que puedo evitar, que puedo cambiar, que puedo contarle a otra persona una aplicación? Y después hago una oración acerca de ese versículo. Padre, gracias por esto, ¿verdad? O ayúdame a aquello, o dame más entendimiento. Y hay muchas maneras, hay muchos métodos. Lo que te sugiero es pasa tiempo con la palabra de Dios. La meta no es conocer, la meta no es recibir tanta información, la meta no es decir leí toda la Biblia, la meta es pasar tiempo con Dios, ¿ok? Cuando leas la Biblia, no lo hagas por obligación, no lo hagas por que necesitas hacerlo, sino que este es un tiempo en que estoy pasando tiempo con Dios. Y otra vez, hay muchas cosas que no le vas a entender, hay muchas cosas que te van a sorprender. Síguele leyendo, aunque no le entiendas, síguele leyendo. Después, cuando lo vuelves a leer, como que le vas a agarrar más. Después, si quieres estudiar, hay muchos recursos que yo te puedo recomendar para estudiar. Hay mucho que aprender acerca de la palabra de Dios, su historia, cómo se puso junta, maneras de estudiarla. Ahorita no estamos viendo maneras de estudiarla, sino maneras de meditarla, maneras de hacerlo a solas con Dios, ¿ok? Entonces, aprovecha este tesoro que tenemos en nuestras manos. Cambia tu vida. No se trata de cambiar, no se trata de hacer buenas obras, simplemente de pasar tiempo con Dios, pero cuando te das cuenta, terminas capacitado, terminas transformado, terminas sanado, confortado. Y no solamente leas las cosas que quieres leer, obviamente vas a pasar más tiempo en ella. Lee cosas que no te gustan, ¿verdad? Lee cosas que parecen aburridas. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Ya sea tu salmo favorito o ya sea las genealogías en el libro de Números. Es la palabra de Dios. Y obviamente hay diferentes aplicaciones. Obviamente quizá no te conectes emocionalmente, pero lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Y cuando la leas, no solamente te quedes allí, el chiste es meditarla, que la palabra de Dios esté en tu corazón, que si no tuviéramos Biblias disponibles de aquí en adelante, tú dirías, no importa, estoy bien, está en mi corazón. Está en mi corazón. Y quizá no tenga una Biblia en mis manos, quizá no tenga una Biblia enfrente de mis ojos, pero está en mi corazón. Su palabra está escrita en mi corazón. Y con ello Dios la va a utilizar para hablarme a través de su Espíritu y me va a guiar, me va a dar sabiduría, me va a dar dirección, me va a dar confort, me va a dar paz, me va a traer sanidad, me va a traer provisión, me va a traer protección. La palabra de Dios hace todo esto, pero no se trata de un libro mágico, se trata de una persona viva a través de la palabra de Dios, el mensaje de texto de Dios. No te lo pierdas, léelo, medítalo, estúdialo y ahora ya sabes qué hacer en tu tiempo a solas con Dios. Amén. Vamos a orar.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio de que cada uno podemos tener la palabra de Dios a nuestra disposición, enfrente de nuestros ojos, en nuestras manos. Podemos tener diferentes Biblias en nuestras casas. Podemos tener la Biblia digitalmente a donde quiera que vayamos. No necesitamos cargar un libro en nuestro teléfono, Padre. A un teclado está allí la palabra de Dios. Padre, gracias. Ayúdanos a reconocer cuán valioso tesoro tú nos has permitido experimentar. Este tesoro que muchos hubieran anhelado tener a su disposición, en sus manos. Padre, ayúdanos a reconocer el valor de tu palabra, a no tenerla por poco, a no rechazarlo, a no darle el valor necesario, Padre. Pero queremos reconocer tu palabra, queremos honrarte con tu palabra y más que nada queremos recibir tu palabra y guardarla en nuestro corazón tal y como tú nos mandaste. Tú nos ordenaste que todo lo que tú nos has hablado lo guardemos en nuestro corazón. Y es cuando lo guardamos en nuestro corazón que tiene efecto en nuestras vidas. Es cuando está en nuestro corazón que puede producir en nuestras vidas 30, 60 y 100 por uno. Padre, yo declaro que Iglesia Love Life es una iglesia que ama tu palabra, es una iglesia que aprende tu palabra y es una iglesia que aplica tu palabra. Padre, y te damos gracias de que tu palabra nunca regresa vacía, siempre lleva a cabo todo aquello por lo cual tú la enviaste. Y Padre, declaramos que nuestro corazón es buena tierra y va a dar los frutos de justicia que tú has deseado que tengamos. Vamos a estar capacitados para toda buena obra, porque vamos a permitir que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya y nos equipe. Y te damos gracias, Padre. En fe lo creemos, en fe lo declaramos, en fe lo recibimos, en el nombre de Jesús. Amén.